Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy tenemos un capítulo muy especial porque tengo el gran privilegio de contar con la presencia de un periodista extraordinario, militante sindical. Él trabajó en diversos medios de comunicación y actualmente hace la columna animada en Pasaron Cosas por Radio Con Voz. Y al decir todo esto, lo presento. El gran Tomás Eliaschev. Tomás, querido, para mí es un privilegio gigante que estés aquí en mi podcast. Hace tiempo quería tener tu presencia y me encantaría que nos cuentes a todos los que están escuchando el podcast qué es en sí mismo el trabajo realmente de militar, el concepto del militante sindical en los medios de comunicación. Pienso en todo tu trabajo en Telam y a la vez en estos tiempos, que son tiempos muy duros, a la vez también son tiempos en los que el trabajo, la militancia sindical, ¿no? Muchas veces está minimizada por los grandes medios de comunicación. Me encantaría que nos cuentes en sí mismo cómo es todo tu labor como un militante. Y también a su vez vos tenés mucho el concepto de la cultura pop también en todo el periodismo que vos hacés. ¿Cómo se siente unir esas dos facetas, ¿no? Hay mucho del concepto de la lucha por los derechos y también ese concepto de tener como la antena siempre prendida, ¿no? Hacia todo lo que está sucediendo artísticamente, en las calles, en las escenas, en los diversos movimientos que uno va viendo alrededor de todo lo que representa el arte y principalmente, por supuesto, de la animación. Te doy el micrófono, Tomás querido, por favor, cuéntanos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué alegría encontrarnos, David. Gracias, muchas gracias por la presentación. Para mí también es un gran privilegio. Y bueno, admiro mucho lo que haces, tu presencia musical un poco errante, flaner, otaku popular. Me alegra mucho que comuniques y que muestres todas estas culturas que son tan necesarias para darle sentido a nuestras vidas y a nuestras existencias en este presente difícil. Y sí, primero decirte que me encanta las preguntas, porque generalmente no me preguntan en una misma nota, en una misma conversación sobre estas dos facetas, sobre militancia sindical y mi especialización como periodista en la animación, que es el tema que vengo trabajando de forma sistemática hace ya 8 años, pero que en realidad siempre de alguna manera u otra lo tuve muy presente. Primero, sobre la militancia sindical, bueno, contarle a quienes estén escuchando que soy delegado en la Agencia Nacional de Noticias Telam, en donde soy editor de la web de telam.com.ar. Claro, quien esté un poco informado sabrá que Telam fue atacada por el gobierno de Milei, fue uno de sus primeros objetivos, liquidar la agencia Telam. Lo que sucedió fue que dimos una larga pelea de 4 meses y la seguimos dando. Fueron 4 meses de acampe, de estar durmiendo y sosteniendo 2 acampes ahí en la calle Bolívar y en la avenida Belgrano, que son 2 de las sedes de la Agencia Nacional de Noticias Telam, Agencia Nacional de Noticias y Publicitaria Telam. Y bueno, en ese contexto conseguimos mantener los puestos de trabajo. Se fueron muchos compañeros con retiro voluntario, que es el término macabro al que le ponen cuando te invitan a irte y te ofrecen plata y te amenazan de alguna manera más o menos directa con que te vas a quedar sin nada, con que va a cerrar. Bueno, nosotros dijimos que no la podían cerrar, luchamos de todas las maneras posibles, decía, con el acampe, comiendo ahí, tratando de sostener a todos los compas
y también hicimos un sitio llamado Somos Telam, difundimos noticias, organizamos un festival muy grande que tocó la Versuit y otras bandas ahí en el Congreso, hicimos marchas, fuimos el 24 de marzo con un montón de carteles en contra del cierre a Telam y fuimos aplaudidos en la plaza, nos reunimos en la CGT, ahí en el Salón Felipe Vallese, y los delegados junto a nuestros dirigentes, que son compañeros muy, muy cercanos y queridos, que son Carla Gaudensi, que es la secretaria general de la Federación, y Agustín Lecky, que es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Estábamos ahí en el salón de la CGT con todos nuestros compañeros y tuvimos apoyo de un montón de sectores, de movimientos sociales, desde el Polo Obrero, el Frente Darío Santillán, Patria Grande, la Cámpora, la Bancaria, sectores, bueno, el ESMATA, todos aportando para sostener la comida, el Movimiento de Derecho al Futuro, qué sé yo, los partidos de la izquierda, los centros de estudiantes, vecinos, etcétera, y bueno, y también gente que en ese momento pasaba y nos decía viva la libertad carajo, me encanta que los hayan despedido. Después le decíamos que en realidad no nos habían despedido, que estábamos ahí reclamando volver a trabajar, porque lo que hicieron fue poner policía y dejarnos ingresar al edificio. Entonces, bueno, la militancia sindical es eso, es organizarse con los compañeros, escritorio a escritorio, redacción a redacción, taller a taller, oficina a oficina, construir o reconstruir los lazos solidarios, reconocerse, mirarse en estos tiempos de tanto aislamiento, de tanto individualismo, y proponer tomar decisiones de conjunto y respetar el mandato de la mayoría y entender que las conquistas laborales se consiguen con lucha, con unidad, con organización, con disciplina, organicidad y también con mucha creatividad, ¿no? Y con toda la rebeldía puesta en una idea colectiva, que es que somos parte de la clase trabajadora. Nuestro gremio es un gremio muy particular, el gremio de prensa, porque es un gremio donde, por un lado, no somos muchos y las patronales tienen la herramienta de la zanahoria profesional, de ofrecerle, de ofrecer y castigar también a espacios de mayor visibilidad y de mayor lucimiento personal. Pues tienen la potestad de darlos o quitarlos según el comportamiento gremial, y eso actúa de una forma de disciplinamiento muy fuerte. Bueno, más la época y lo difícil que es plantear lo colectivo, pero la verdad es que hemos logrado organizarnos bastante en un momento muy difícil del periodismo. Decía, el periodismo está en una situación complicada, se habla de posverdad desde el gobierno argentino, pero también en otros gobiernos del mundo como el de Estados Unidos hay toda una apuesta a antagonizar y a enfrentarse con la prensa, tanto con los dueños como con los periodistas, que eso redunda, obviamente, quienes más sufrimos esta situación somos los de a pie. Los periodistas en distintas partes del mundo, bueno, están siendo inclusive hasta asesinados, como sucede en Gaza, en Palestina. Y bueno, en nuestro caso, acá en la Argentina, Milei nos declaró la guerra al periodismo, de una forma que, bueno, obviamente hemos pasado por peores situaciones, como durante la última dictadura, donde hubo un montón de compañeros. Nosotros contabilizamos por lo menos 230 compañeras y compañeros, trabajadoras de prensa, asesinados o desaparecidos por el terrorismo de Estado. Entonces las hemos pasado peores, pero ahora es una situación muy complicada. Y bueno, la militancia sindical es plantarse, llegar a tu lugar de trabajo y saber que lo más importante es construir ese lazo colectivo. Laburar y tratar de hacer el mejor laburo profesional posible, para mí siempre ha sido muy importante y es algo que me encanta, pero también es importante organizarse y así, bueno, uno lo aprende
a veces o por ideología y a veces a los golpes, porque la realidad es que, bueno, trabajo como periodista desde el año 2002 y mi recorrido por distintas redacciones, comencé en los medios alternativos, en Indymedia, Prensa de Frente y En Marcha, pero también tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un medio grande, en Diario Popular, ahí en Sarandí. Trabajé también en Perfil, estuve en el lanzamiento del sitio perfil.com y trabajé muchos años en la revista 23, donde también fui delegado y bueno, y he escrito en un montón de medios de la Argentina y de distintos países, y el recorrido me hizo darme cuenta que me resultaba algo imprescindible solidarizarme con quienes padecían las injusticias y denunciarlas, ¿no? Como que me genera mucha indignación que en un gremio como el periodismo, donde hay todo el tiempo un discurso que en quienes comulgan con las ideas más derechistas siempre tiene que ver con la libertad, y en el caso de quienes comulgan con las ideas más populares o más de izquierda tiene que ver con la justicia social. Entonces, como esos discursos están presentes y muchas veces están en abierta contradicción con la realidad, o sea, dueños de medios que hablan de justicia social, pero no le pagan a sus trabajadores el acuerdo de las paritarias y pagan miserias y amenazan con despedir, y si pueden tienen a la gente de forma precarizada, y dueños de medios que se llenan la boca hablando de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de las libertades democráticas, pero persiguen a quienes se organizan sindicalmente y tratan todo el tiempo de generar un clima de miedo y terror para que nadie tome una decisión colectiva e imponer de esa manera el individualismo. Entonces, bueno, tuve el privilegio de formar parte de la fundación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y yo vengo de otras militancias previas, militaba en los movimientos sociales, en el movimiento piquetero en ese entonces, y también en los intentos más políticos que surgen a partir de todo lo que fue la masacre de Avellaneda y el 20 de diciembre de 2001, que hizo que toda una generación nos sumáramos a la participación desde, bueno, una perspectiva muy crítica del sistema y tratando de recuperar también la mística de la militancia y también de dar por tierra con viejas estructuras que desnaturalizaban la política, ¿no? Y que la ponían al servicio solamente del statu quo. Luego de la larga noche neoliberal, el renacer de la lucha fue para mí muy importante. Y a través de mi militancia en Indymedia, en un medio alternativo en 2002, logro conocer de cerca la lucha en ese momento de la revista El Gráfico, ahí en TIC Sports, en Estados Unidos y Venezuela, un lugar que vos, David, conocés mucho porque por ahí está el paseo, es parte del paseo de la historieta, entonces entre Clemente y Hijitos y Larguirucho, ahí está TIC. Y bueno, ahí vi un acto, me acuerdo, con Pablo Yonto hablando en contra de los despidos, y me pareció interesante, ¿no? Porque venía cubriendo movimientos sociales, movimiento piquetero, que me marcó muchísimo, la masacre de Avellaneda, donde estuve yo ese día, en el Puente Pueyrredón, filmando, sacando fotos, escribiendo, dando testimonio por teléfono, para que muchísima gente que no tenía otra forma de enterarse se enterara. Y te decía, venía cubriendo distintas luchas desde la hipótesis de los medios nos mean y los medios dicen que llueve, y el cuestionamiento, ¿no?, al manejo de la realidad, de las noticias que hacen los medios tradicionales, y de pronto encontrarme con esas mismas luchas que venía cubriendo, luchas sociales, sindicales, etcétera, adentro de un medio de comunicación, me pareció algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Luego me termino dedicando, como te decía, al periodismo, y el transcurrir mismo por las redacciones
me lleva a encontrarme en Diario Popular con la situación de un reclamo colectivo y tener dos posibilidades, o acompañarlo o no acompañarlo. Y decidí acompañarlo y bueno, ahí también uno va tomando conciencia y conociendo la historia y viviendo distintas situaciones. Luego en Diario Perfil, en Perfil, yo estaba en la web, pero en el Diario Perfil y en toda la editorial hubo un paro muy largo en 2007, también tuve ahí una fuerte participación. También ahí, bueno, fui de los que descubrió que el viejo sindicato nos había abandonado y que había decidido excluir a quienes queríamos militar y reclamar por nuestros derechos de forma activa. Habían decidido excluirnos del sindicato. Era algo que otras generaciones ya lo habían aprendido bastante antes. Y finalmente, bueno, como te decía, también delegado en Revista 23, termino siendo parte de la fundación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en 2015. Y bueno, es un sindicato del que estamos muy, muy orgullosos y orgullosas, que tiene mucha militancia y al que siempre invitamos a participar. Así que bueno, eso sobre la militancia sindical. Y respecto a la cultura pop, a la animación, siempre a lo largo de todos estos años prioricé hacer notas de denuncia y notas vinculadas a los movimientos sociales. En un punto me fui dando cuenta que no podía solamente cubrir luchas sociales y aparte por la necesidad misma del trabajo, sobre todo en Revista 23, tomé la decisión de hacer todo tipo de notas y así cubrí notas no solamente de política y de sociedad, sino también de espectáculos, de cultura. Y en ese camino, gracias a una compañera, hice 2 coberturas para la revista Rumbos, que era una revista que salía para los medios del interior, como de las provincias, mejor dicho, como La Voz del Interior y distintos medios importantes, la Gaceta de Tucumán, etc. Era una revista dominical y necesitaban a alguien que vaya a cubrir. Primero fue el lanzamiento de The Princess and the Frog, La Princesa y el Sapo, la primera princesa negra afrodescendiente de Disney. Y al año siguiente cubrí el prelanzamiento de Toy Story 3. La primera nota fue en los estudios Disney, en Burbank, y la segunda nota fue al año siguiente en Emeryville, ahí en la bahía de San Francisco. Bueno, le puse todo el amor a esas notas, investigué un montón y me di cuenta que siempre había estado mirando dibujitos. Hice las notas en las 2 oportunidades, como te decía, disfrutándolo un montón y aprendiendo un montón. Y luego en esa época mi sobrina tenía 8 o 9 años, íbamos un montón al cine. Siempre fue un programa que yo tenía como el tío viajero y piquetero que la llevaba al cine a ver Shrek y Monsters, Inc., entre tantas otras pelis que fuimos a ver, pero ahora se me vinieron esas a la cabeza. Y luego sucede que me encuentro, bueno, ya siendo padre, tengo 2 hijas, ahora ya son de 11 y 9, siguen por suerte viendo dibujitos y espero que siempre lo hagan. Y bueno, obviamente cuando empiezan a aparecer las pantallas fuertes en sus vidas, que es alrededor de los 3 años, le empecé a prestar mucha atención a qué veían y a tratar de intervenir y de proponer cosas piolas. Y así le empecé a prestar un montón de atención a la animación. Y justo en ese momento sucede que estábamos en gobierno macrista y había cerrado, supuestamente, porque en realidad no es que cerró, sino que nos dejaron a todos en la calle, la Revista 23. O sea, sigue manteniendo el sello como un portal que republica notas del Grupo Crónica, pero la realidad es que me quedé sin laburo y en ese momento me puse a hacer notas para medios y se estaba estrenando Toy Story 4, película más vista en la historia de la Argentina, película en general más vista en la historia de la Argentina. Y bueno, sobre eso escribí una nota para Cítrica
Y luego me encuentro con un amigo muy querido y muy importante en este relato que es Ale Berkovich, que estábamos en una fiesta de un amigo que justo cumple años por estas épocas, de Emiliano Bullo en la casa, y estaba el hijo de Berko disfrazado de Buzz Lightyear, y yo justo le cuento de la nota que estaba escribiendo que tenía que ver con todos los cambios que había habido entre Toy Story 3 y Toy Story 4 en cuanto al empoderamiento de los personajes femeninos y toda una situación que se vivió en Pixar y en Disney que tiene mucho que ver con el movimiento de mujeres, con el Me Too y con situaciones sociales. Y la verdad que era muy interesante, en clave para leer El Pato Donald, para ver Toy Story y pensar un poco esa dinámica. Le comenté esto y me invitó a ir a la radio, ahí pasaron cosas, como bien decías, en Radio Con Vos. Eso fue en 2019. Desde entonces, cada 15 días voy a proponer un tema de animación, algún tema de alguna película, algún estreno, de alguna serie, de alguna efeméride o algún comentario a partir de los dibujos animados, proponiendo, bueno, eso, hablar de la animación de ayer, hoy y siempre, de todos los lugares, la mainstream y no la que no es tan mainstream. Bueno, y en ese camino me di cuenta que me encantaba estar hablando de dibujitos y estar pensando en la importancia de los dibujitos y invitando a la otra gente a ver dibujitos y a ver otros dibujitos. Así que de ahí la pasión, y obviamente fui descubriendo cosas fascinantes donde se mezclan los dos mundos, como el paro de Disney en 1941, que fue muy importante para la animación porque de ahí derivó la fundación del estudio UPA, el de Mr. Magoo. Mismo Los Simpsons, que ha reflejado de manera espectacular situaciones sindicales, con Lisa cantando ellos tienen la planta pero nosotros el poder, y las mismas luchas sindicales que se dieron los actores de Los Simpsons y los animadores. Bueno, ha habido todo un movimiento sindical en la industria de la animación en Estados Unidos y también en Japón, con nuestro querido Hayao Miyazaki y Sao Takahata dirigiendo el paro de Toei Animation, megáfono en mano. Bueno, te imaginarás que todos estos cruces, estas intersecciones, las valoro enormemente. En Shrek, cuando caen a lo de la hada madrina a conseguir la poción que te embellece, y para entrar la argucia que tienen es decirle al tipo de que está ahí en el lobby, que les acaba de decir que no está la hada madrina, pero ella le pide un café de forma muy agresiva y él los termina dejando entrar a Shrek, a Burro y al gato con botas porque son del sindicato, o el paro que hacen Bob Esponja y Calamardo ahí con las cangreburgers, el crustáceo cascarudo. Hay muchos cruces apasionantes entre sindicalismo y animación. Pero bueno, un poco eso. Me encanta ir al cine, me encanta ver series, me encanta ir a las convenciones, me encanta ir a los eventos grandes y también me encanta estar en los lugares como en donde nos hemos conocido, que es ahí en todas las movidas que organizan con el amigo Hernán Panés y cosas tan piolas como homenajear al estudio Ghibli o a Dragon Ball o a Pokémon. Todo eso me encanta, digamos, y me da como una forma también de afrontar la realidad tan dura desde un lugar también de búsqueda de belleza, ¿no? De compartir lo que me divierte, lo que me gusta. Y bueno, y soy muy fanático de la animación argentina, ¿no? y latinoamericana. Creo que tenemos que fomentarla a fondo. Así que ahí se cruzan los mundos, ¿no? Quiero que haya un buen periodismo con trabajadoras bien pagos al servicio del pueblo, y quiero que haya una buena industria de la animación, por supuesto cinematográfica, de la historieta,
de los juegos de mesa, de los videojuegos, con una soberanía de la imaginación. Sin soberanía de la imaginación no hay soberanía de la patria, así como decimos que sin salarios dignos y sin una prensa que tenga condiciones de vida dignas no hay libertad de expresión posible. Bueno, sin soberanía de la imaginación no hay soberanía de la patria. Ahora, Tomás, querido, me encantaría consultarte por el libro que has escrito, No nos callan nunca más, una historia de libertad de expresión y censura, la disputa dentro de los medios. Me encantaría saber también todo sobre esa faceta tuya también de escritor y también preguntarte, como también se preguntan muchas personas, ¿cuál es el estado actual de Telam? Me encantaría profundizar ahí, saber cómo está todo, ¿no? Te cedo el micrófono, por favor. Cuéntanos. Bueno, gracias por mencionar. El libro se encuentra en algunas librerías todavía y si no, está subido el PDF al sitio de cipreva.org. No nos callan nunca más. Es un libro en donde muestro que no es todo tan lineal dentro de los medios de comunicación. En general se ha analizado mucho en clave de pensar la concentración oligopólica de los medios de comunicación, que es un proceso imparable. Cuando creíamos que ya no podían crecer más, bueno, ahora aparecen estos gigantes de las plataformas, de las redes sociales, que, bueno, se han transformado en magnates que concentran una riqueza nunca antes vista y cuyo gran poder tiene que ver con manipular la opinión pública a través del control de lo que sucede en las redes, que tiene muchísimo que ver con los medios de comunicación, porque de ahí es de donde surgen las noticias o las falsas noticias. No son rebatidas o son inventadas por gente que imita el estilo del periodismo para hacer falso periodismo. Todo eso está sucediendo ahora. Este libro, bueno, es de 2019 justamente, y fue pensado para que se lea entre quienes nos interesa el periodismo, nos interesa la militancia y pensamos que es trascendente qué noticias llegan al pueblo, qué información llega al pueblo. Es trascendente porque sabemos que los episodios históricos más terribles que hemos atravesado como sociedad y que han atravesado los países hermanos tuvieron mucho que ver también con la manipulación mediática y con la consolidación y la agudización de la situación de monopolio en cuanto al dominio de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, No nos callan nunca más lo que hace es pensar cómo adentro de las redacciones hay una lucha. Es una lucha que no solamente es salarial, material, en contra de los despidos, en contra de las condiciones insalubres a las cuales muchas veces nos someten, sino que también, y de una forma orgánica, está relacionada con la defensa del periodismo, ¿no? Y eso, bueno, yo lo que hice fue estudiar con mucha intensidad todo el periodo reciente, donde hay un montón de declaraciones, comunicados y manifestaciones públicas de las comisiones internas de los distintos medios. La más conocida fue al principio del gobierno macrista, cuando la Asamblea del Diario La Nación, del centenario medio fundado por Bartolomé Mitre, el más aristocrático del Cono Sur, compitiendo con el Mercurio de Chile. Bueno, en el Mercurio pasó algo parecido más adelante, pero en La Nación lo que hicieron fue repudiar una editorial progenocida que había emitido el diario. En otras oportunidades no se ha podido hacer, pero en esa oportunidad sí se pudo, y fue gracias a la organización sindical y a la valentía, por supuesto, de los periodistas
los trabajadores, trabajadoras de prensa, también entender que nosotros no solamente organizamos periodistas, sino administrativos, maestranzas, a todos los compañeros, compañeras, que también no solamente los periodistas tienen que discutir sobre periodismo. Pero, como te decía, en Clarín pasó algo que tiene bastante que ver, cuando fue un repudio contra un aviso, contra una publicidad que estaba por emitir en el diario en contra de los juicios de lesa humanidad en plena década del 80, luego de las sazonadas carapintadas, y fueron los trabajadores quienes la repudiaron y evitaron que eso suceda sin que haya un escándalo. En muchos momentos aparece esto en la defensa de los medios públicos, la idea que no solamente se están defendiendo los puestos de trabajo, sino el rol social del periodismo. Y bueno, de eso se trata, no nos callan nunca más. También cuento sobre cómo se van conformando las cooperativas de tiempo argentino, de Cítrica, luego de las luchas en contra del vaciamiento del Grupo 23 y en contra del cierre del diario Crítica, que había fundado Jorge Lanata y que fundió Carlos Mata. Bueno, es un recorrido que la verdad que podría tener tranquilamente una segunda parte, porque en todos estos años desde que se publicó el libro ha habido un montón de otros comunicados y acciones sindicales en donde se discute la cuestión específica, no solamente del reparto de la riqueza, sino del sentido del periodismo, de qué están diciendo los medios, cómo cubren los medios las noticias, ni hablar de la necesidad también de evitar que nos disparen, ¿no? Ya en el gobierno macrista, con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, había habido una cantidad enorme de compañeros baleados con balas de goma, gaseados y encarcelados durante manifestaciones, compañeros periodistas estoy diciendo, y esta situación continuó con la situación de casi asesinato de Pablo Grillo, ¿no? Casi un intento de homicidio, ¿no? Que por suerte se salvó, pero le dispararon la gendarmería un gas casi letal a la altura de la cara, digamos, letal, no casi, es el letal. Y ante eso el gremio, los periodistas, los trabajadores de prensa, las trabajadoras de prensa, elevando la voz, ¿no? Lo mismo que en las luchas del movimiento de mujeres, ¿no? En la lucha contra el machismo, contra el patriarcado adentro de las redacciones, para que haya una perspectiva de género en el periodismo. En todas esas peleas, por supuesto en la lucha por los derechos humanos, aparece la organización de los periodistas, de los trabajadores de prensa, desde lo sindical, discutiendo las cuestiones profesionales. De eso se trata, no nos callan nunca más. Y bueno, la situación en Telam es una situación en donde por ahora lo que han querido hacer básicamente es callarnos. Pero no han podido, porque si bien la agencia como tal hoy no está funcionando, o sea, no está emitiendo cables desde el 3 de marzo del 2023, desde ese entonces tampoco está funcionando el sitio telam.com.ar, donde soy editor, tampoco las redes, el canal de YouTube, las distintas redes sociales, tampoco el servicio fotográfico. La realidad es que lo que el gobierno hizo fue un gran acto de propaganda para mostrar fortaleza y mostrar su voluntad de pasar la motosierra y todo ese discurso que, bueno, hoy, visto los acontecimientos, es cada vez más ridículo, pero que en ese entonces tenía bastante fuerza. Y bueno, no, la verdad es que no había ñoquis en Telam. Ellos lo que más les preocupó es que deje de funcionar la agencia, porque necesitaban generar un descontrol informativo, que es lo que estamos padeciendo hoy, en donde no se sabe qué pasó, qué no pasó. Es una especie de caos programado, no solamente pasa en la Argentina, es algo que ellos, la hipótesis sobre la cual trabajan, y para lo cual una agencia de noticias que organiza las noticias de todo el país con una visión de relevancia periodística y no una visión comercial,
ni patronal, hace que, bueno, que ellos lo hayan considerado como algo totalmente antagónico a sus intereses. Pareciera como que la derecha y la ultraderecha entendieron mejor los medios públicos que el campo popular y los movimientos nacionales y progresistas, que capaz saben que está bien que haya medios públicos, pero no terminan de desplegar todo su potencial. Pero bueno, esa es una discusión para más adelante. Hoy Telam está en la situación de que se transformó el nombre, se llama Agencia de Publicidad Estatal, y ahí quedaron los compañeros que no se acogieron al retiro voluntario. Recordemos que no hubo despidos en Telam, lo que hubo fue una invitación al retiro voluntario, una dispensa de nuestras tareas y una ocupación policial de los dos edificios de la Avenida Belgrano y la calle Bolívar, para generar un terror y desmoralizarnos. Bueno, frente a eso hicimos 4 meses de acampe, hicimos festivales, hicimos el portal Somos Telam, hicimos ollas populares, recibimos el apoyo de un arco político amplísimo, del gremio, etcétera, etcétera. Pero bueno, no alcanzó para revertir la situación de que la agencia como tal no esté emitiendo su servicio de cables. Los cables, para quien no lo sabe, son esa pieza, ese texto desprovisto de adjetivos que sirve como base para cualquier diario de cualquier tendencia ideológica, para cualquier portal. Muchas veces era directamente subido tal como venía, o a veces reelaborado. Lo mismo que las fotos, los videos, los audios. Telam como tal también funcionaba como un medio en sí mismo, no solo como mayorista de noticias, y también en su función de contralor de la pauta oficial, tarea que sigue ejerciendo, pese a que el gobierno pasa mucha pauta publicitaria del Estado a través de el Banco Nación e YPF. Pero hoy en Telam hemos quedado unos 400 compañeros, una cantidad quedó en la agencia publicitaria del Estado, ahí en la calle Bolívar, y el resto firmamos un traspaso a la razón social de Radio y Televisión Argentina, que es en donde están la televisión pública y Radio Nacional. Seguimos trabajando en los mismos edificios donde trabajamos, hemos también firmado que mantenemos todos nuestros derechos, nuestra antigüedad, nuestros derechos sindicales, etc. Y bueno, venimos en este momento con una fuerte lucha para conseguir un aumento salarial, una recomposición en realidad, cosa que logramos tanto en la televisión pública como en RTA Belgrano, que es donde estamos nosotros, o sea, la parte de Telam que está en Radio y Televisión Argentina. Hemos conseguido finalmente que nos apliquen el aumento que le habían dado UPCN a principio de año. Para eso hicimos un montón de marchas, de ruidazos, caravanas, bueno, y hasta que los compañeros en televisión pública plantearon: si no hay aumento se quedan sin mundial. Y bueno, esa fue nuestra herramienta para conseguir una recomposición mínima, pero bueno, importante en este contexto. Te decía, las tareas que tenemos en la Telam, en la parte periodística, tienen que ver con proveer de material a los demás medios públicos, a Radio Nacional y a la televisión pública, que a su vez también están muy afectadas por el ajuste, por el atraso salarial y por la utilización totalmente corrupta que hacen, ya lo hemos visto, Adorni, y bueno, hemos visto lo que ha costado el Mundial, donde al final te das cuenta que no tenía nada que ver ni con la eficiencia ni con nada, sino más que nada con hablar mal del Estado para ni bien puedan meter a su gente y hacer negociados. Esa es la triste realidad. De nuestra parte seguimos ahí firmes, quedamos, te decía, unos 400 compañeros, compañeras, hacemos asambleas, ahora estamos también iniciando, generando un proyecto de reconstrucción de la agencia de noticias. Creemos que es fundamental que vuelva a haber una agencia de noticias nacional, plural, recuperar sobre todo las corresponsalías que han sido muy, muy afectadas. Y bueno, dar ese debate para que cuando cambie el gobierno podamos plantear esta discusión como algo que es urgente y necesario, no como algo que es accesorio. Y para ir finalizando, Tomás, tenés un vínculo también muy especial con la cultura china, con el arte de China y también con diversas proyecciones artísticas que se fueron haciendo de films que nos remiten a Asia. Me encantaría que nos cuentes
toda esta otra faceta tuya también, ¿no? Es otra puerta que se abre. Tenés como ese concepto multifacético que uno puede ir entrando por todas las diferentes puertas, ¿no? Y cada cosa pareciera que es diferente, ¿no? Y que nos lleva a caminos totalmente distintos, pero que también se unen y todo tiene que ver con todo. Cuéntanos, qué se viene también culturalmente, qué se va a venir, si es que se nos puede adelantar algo de todo este maravilloso universo en el que está sumergido también, porque uno siempre vuelve a Asia de alguna o de otra manera. En el camino de fascinarme cada vez más por la historia y por la diversidad que hay en el arte de la animación, bueno, obviamente lo primero es estudiar Estados Unidos, Francia, Japón, ¿no? Aparte de la historia de la animación argentina. Y cuanto más me metía en Japón, me fui dando cuenta que también estaba China. Y cuando me puse a investigar sobre la animación china, descubrí un universo, me fascinó. Me fascinó como cuando descubrí la animación soviética, que es también otro universo y que también tiene que ver con la animación china, por cómo se fue consolidando la industria china. Pero desde que le empecé a prestar atención fuerte a la animación china al presente, ha habido unos cambios asombrosos. Y ya todo el mundo está hablando de China por lo económico, por los progresos tecnológicos, científicos, porque China nos muestra que teníamos un montón de prejuicios y de conceptos equivocados sobre la realidad china y hoy vemos ese avance tan impresionante sin idealizar y sin decir que está todo perfecto, pero es algo innegable. Eh, y, bueno, al ver los dibujos animados que tienen, que tuvieron y que podrían tener, la verdad que uno se queda asombrado. China tiene una historia centenaria en materia de animación, 1926, el primer corto animado. Estamos hablando de un país con una historia muy difícil, con una historia mmm, que venían de los de la humillación, los siglos de la humillación, donde los ingleses habían metido el opio, donde luego vino la ocupación japonesa, de Manchuria y de gran parte de la zona costera este, de China, de la zona oriental, y vino luego de la guerra contra la ocupación japonesa, la guerra civil entre el Kuomintang, los nacionalistas y los comunistas de Mao Zedong, y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, realmente una historia muy dura que en 1949 decanta en la fundación de la República Popular China y que en 1957, volviendo a la cuestión específica de la animación, se produce un gran hecho que es la fundación del Shanghai Animation Film Studio, que así como si uno quiere saber de animación soviética tiene que escribir Soyuz Multfilm, si uno quiere saber de animación china tiene que escribir Shanghai Animation Film Studio. Y ahí te van a aparecer una cantidad de bellezas y de obras que es muy raro que las hayas visto si no estás muy próximo a la cultura china, porque es poco lo que se conoce en Occidente y más en este margen lejano en el que estamos nosotros. Tenés que saber mucho de China para haber visto algo de todo esto. Y bueno, contarte que hubo un gran apoyo estatal a la fundación de este estudio, que trabajaba con técnicas donde procuraban lograr un estilo nacional chino, apelando al stop motion, a la animación con la pintura tradicional china, eh, con acuarelas. Algo realmente prodigioso, de una belleza muy grande, bueno, y que esas son las raíces de que hoy China, luego de haber atravesado momentos también muy complejos como la revolución cultural y luego la apertura a fines de los 70, principios de los 80,
y haberse convertido primero en una fábrica, en la fábrica del mundo, y luego haber empezado a meterle calidad a las producciones para dejar de hacer eh, tanta cantidad y concentrarse más en la calidad, o por lo menos seguir sosteniendo la cantidad, pero también hacer cosas de calidad. Y así nos encontramos con que en los últimos 10 años China ha dado un salto enorme en materia de animación, colocando a través de Nezha, NEZHA, Nezha 2, está Nezha 1 del 18 y Nezha 2 del 25, la película animada más vista en la historia, superando intensamente a 2 y a Zootopia 2. O sea, le ganaron a Estados Unidos, a Pixar, a Disney, una película china que habla del niño Dios, demonio, que es una leyenda popular que tiene origen en los dioses de la India y que fue traída para el lado de China y por supuesto readaptada y contada y reinterpretada y desde hace milenios que se cuenta. Este niño demonio que tiene su amigo Ao Bang, que es un príncipe dragón, amigo enemigo, en realidad enemigo, en la película se hacen más amigos, y que está puesta su historia en el libro titulado La investidura de los dioses, publicado durante la dinastía Ming, alrededor del 1500. Eso es China en materia de animación, me ha permitido conocer de cultura china un poquito, solamente para darme cuenta que no sé nada, saber, te decía, de la investidura de los dioses y también del viaje al oeste, y ahí obviamente es una historia que en Japón se ha contado mucho y que no deja de ser la primera temporada de Dragon Ball. Son Goku, es Sun Wukong, es el rey mono. Me fascina la figura del rey mono, tiene un montón, pero un montón de interpretaciones. También el rey mono se dice que es Hanuman, dios hindú, pero bueno, en este caso es un personaje, el rey mono, que se suma a ese peregrinaje real que hizo el monje Chang en la época de la dinastía Tang, desde Shanghan, en la actual Siam, este, hasta la India. Eh, y eso me parece algo increíble, que haya tantos dibujos animados del Rey Mono. Es algo que me fascina de la animación china. Bueno, en el discurso de principio de año, Xi Jinping habló de Sun Wukong, del videojuego Black Myth Wukong, y habló de ella como grandes triunfos culturales, lo nombró entre los éxitos de la política china. Así que bueno, invito a ver Donghua, esa es la palabra, Donghua, hay de todo, es obviamente inabarcable la producción china. Eh, Desde las películas para niños sobre el Rey Mono, la versión más cyberpunk de Nella, y bueno, ahora está la película Nobody, porque aparte lo espectacular es que si bien muestran un despliegue tecnológico de avanzada y hay una búsqueda por mostrar los logros científicos y la potencia de sus computadoras, de su tecnología, también hay mucha preocupación por sostener los métodos tradicionales de animación. Y esto me lleva a hablarte de Videodromo, que es el proyecto con el que vengo trabajando. Videodromo es un grupo de músicos que participa también organizados por el programador e ilustrador Roberto Astami. Son 6 músicos del carajo, docentes, músicos de orquesta y el teatro argentino, y el conservatorio Gilardo Gilardi, y lo que hacen es musicalizar animación en vivo, generar los efectos especiales, el Foley, de piezas animadas, bueno, de una selección muy fina, digamos, muy sofisticada. Si viste Caloi en su tinta, seguramente te resuene familiar y te sorprendas y te vuelvas a encontrar. Hemos hecho con animación china, eso generó mucha repercusión
en la comunidad china y en quienes están interesados en la cultura china, porque gente muy experta de China nunca lo había visto y se sorprendió mucho de que se musicalizase en vivo. Inclusive nos hicieron una nota para la Agencia Nacional de Noticias Xinhua, la agencia estatal china. Y también, bueno, ahora para contarte lo que se viene, eh, vamos a hacer en la inauguración del Stop Motion Hour Fest. Obviamente los invito a que vengan, están las entradas en venta en el Gaumont, el lunes 20 de julio en el cine Gaumont, ahí frente a la Plaza de los Dos Congresos, en la avenida Rivadavia. Vengan, que va a estar muy, muy bueno. Vamos a estar haciendo El Príncipe Ahmed de Lotte Reiniger, la película animada más vieja que está conservada y que se puede ver, que, bueno, narra una de las historias de las mil y una noches. Y va a ser espectacular verlo en un lugar como el Gaumont. Estamos muy, muy entusiasmados. 20 de julio. Luego, el 16 de agosto, en el Morán, todavía resta definir qué se va a hacer. Puede ser surrealismo, puede ser China, puede ser soviético, puede ser de vuelta el Príncipe Ahmed. Y finalmente te puedo contar que el 19 de septiembre va a haber una fecha, a fines de septiembre, no el 19, perdón, a fines de septiembre va a haber una fecha especial sobre China, en el marco de un festival por la festividad de la luna. Y bueno, eso sobre Videodromo es la búsqueda en este momento de proliferación de imágenes berretas generadas con, con inteligencias artificiales, y con poca creatividad y con ansia de generar tráfico por sobre todo preocupación en este momento de tanto ruido, es bueno buscar reencontrarse con ese momento artístico también que había entre los pioneros en el comienzo, donde el límite entre los distintos géneros no estaba tan estandarizado y donde, bueno, la sorpresa, eh, la, eh, la ensoñación aparecen, y eso es algo muy precioso en estos tiempos. La verdad que invito a todos a seguir a Videodromo Proyecciones en redes. Me pueden seguir a mí, Tomás.Eliaschev también, que ahí siempre voy a estar poniendo la información. Seguir la columna animada en el programa de Berco, donde también voy a hablar de Videodromo, voy a hablar de... Un día te puedo hablar de animación soviética, animación surrealista, y otro día te puedo hablar de los Minions o del live action de Moana, y siempre va a haber una línea que une todo esto, que es que en definitiva la animación y el arte van a dialogar, van a condicionar, van a influirse mutuamente con la realidad política, social, cultural en la que vivimos, y descubrir esos momentos y entender cómo funciona es algo que me hace disfrutar aún más. No es que por pensar cuando estoy viendo los Minions y hay un chiste sobre la crisis del 29 o sobre las sufragistas que luchaban por el voto femenino, por darme cuenta de eso y atesorar esos momentos, no voy a dejar de reírme y divertirme y de evadirme, que también es una función digna del arte, la evasión, pero que haya evasión, que haya reflexión, que haya disfrute y que haya arte para todo el mundo. Bueno, y por último, les invito a seguirnos en Órbita Animada, el canal de animación que armamos con Laura Gagliesi, donde, bueno, vamos a estar contando todo sobre la animación nacional, latinoamericana, mundial, de ayer, hoy y siempre. Órbita Animada en YouTube, en Instagram. También los invito a seguir Órbita Animada. Bueno, un abrazo grande. Nos estamos cruzando por los caminos coloridos. Abrazo grande. Muchísimas gracias, Tomás. Ha sido un gran privilegio que estés aquí en mi podcast y muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en mi perfil de YouTube, David el saxofonista, o en Spotify como Vivo Podcast. Les mando un saludo a todos. Chao.